Hola a todos, soy Samuel Pujro Vito. Quiero compartir el experimento de rozamiento, que es una parte de la dinámica, para lo cual voy a hacer una pequeña introducción. Ley de Coulomb de rozamiento. ¿Por qué la ley de Coulomb de rozamiento? ¿Por qué? Porque el rozamiento se va a hacer estudio entre dos cuerpos secos. Fue formulado en 1781. Es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto, causado por las imperfecciones a nivel molecular entre ellos. También podemos decir que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que va a tener el peso. Para lo cual, para levantar la proporcionalidad, vamos a multiplicar por un coeficiente de rozamiento estático o por el coeficiente de rozamiento cinético. Hipótesis. La hipótesis es cómo se ha de medir y calcular el coeficiente de rozamiento estático y cinético de dos superficies en contacto. El objetivo es calcular el coeficiente de rozamiento estático y cinético de dos superficies en contacto por la ley de Coulomb. Para lo cual necesito explicar los modelos matemáticos para cada uno de ellos. Modelo matemático para fuerza de rozamiento estático. Entonces tenemos acá un plano inclinado. Esto es madera y sobre esta madera colocamos un bloque también madera. Entonces estaría madera sobre madera. El coeficiente de rozamiento de madera sobre madera varía entre 0,4 a 0,6. Entonces esto es bien importante que ustedes lo tengan. A esto lo vamos a considerar como rozamiento, coeficiente de rozamiento teórico. Esto es lo que dice en las tablas, no sé. Ahora, ¿cómo medimos esto? Esto vamos a subir poco en poco hasta que este bloque M tiende a partirse, que va a querer partir. Entonces lo detenemos y con el declinómetro vamos a medir el ángulo. Y en este caso, por ejemplo, me da 30 y eso lo anotamos en esta tabla, ¿no? Y también podemos medir la altura Y acá, ¿no? A la altura Y y la distancia X, ¿no? Nuevamente esto bajamos, nuevamente vamos a subir y tiende a partir este bloque y medimos el ángulo con el declinómetro y anotamos en este lugar. Y así sucesivamente vamos a determinar. Ahora, en este momento que parte, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Esto es el plano inclinado, el bloque de masa M. El peso siempre es vertical. Insertamos las coordenadas X y Y. Y descomponemos el peso en el eje Y y en el eje X. La fuerza de rozamiento siempre es opuesto al movimiento. Eso nos dice la introducción, ¿no? Y acá tengo la fuerza normal. La fuerza normal es igual a este componente, que es masa, gravedad, coseno del ángulo, tita. Ahora voy a aplicar la primera ley de Newton. Entonces digo, acá está la segunda ley, pero acá si la aceleración es igual a 0, entonces es la primera ley de Newton. En el sentido que tiende a moverse, vamos a considerar positivo y contrario al movimiento, vamos a considerar negativo. Acá está, no sé. Entonces acá, en vez de este normal, lo paso al otro miembro, entonces acá tengo la normal. Las gravedades se simplifican. Voy a tener esta ecuación, seno del ángulo tita es igual coeficiente de rozamiento estático, coseno del ángulo tita. Y lo bajo al denominador. Entonces seno sobre coseno es tangente del ángulo tita es igual al coeficiente de rozamiento estático.
Además, por trigonometría, acá puedo decir que es tangente del ángulo θ es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, y es sobre X. Entonces, en esta tabla, observan, también nosotros podíamos determinar el ángulo de θ por trigonometría, no sé. Ahora, veamos acá la gráfica, a ver, del coeficiente de rozamiento estático. Entonces, acá tenemos la fuerza de rozamiento estático, hasta que tiende a moverse, disminuye y va moviéndose en una línea recta. Rozamiento cinético. Iniciaremos con el experimento de coeficiente de rozamiento estático, para lo cual necesitamos un bloque de madera, un plano inclinado también de madera. Entonces, esto quiere decir que vamos a determinar el coeficiente de rozamiento madera. También necesitamos un soporte universal, una regla y un plano inclinado. Vamos a sacar 5 muestras. Entonces vamos con la primera muestra. Acá lo coloco y voy a subir con mucho cuidado hasta que este bloque parte y lo detengo ahí. Con la primera muestra, vamos, acá, mira, voy subiendo con mucho cuidado, ¿sí? No tiene que haber mucho movimiento. Voy subiendo. Partió ahí. Eso es la primera muestra. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir el ángulo. Acá está el ángulo. Entonces, acá el ángulo que medimos es 26 grados. Primera muestra. Vamos con la segunda muestra. Vamos con la segunda muestra. En el mismo lugar voy a colocarlo. Acá está. Y nuevamente voy a subir hasta que el bloque parta. Subo con mucho cuidado. Ahí partió. Esto es la segunda muestra. Acá lo medimos el ángulo. Exactamente es 27 grados. 27 grados. Vamos con la tercera muestra. Lo coloco ahí mismo, en el mismo lugar. Y voy subiendo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ahí partió. Entonces lo detenemos y medimos nuevamente el ángulo. Entonces ahí tenemos el ángulo. Nuevamente se mide 27 grados. Vamos con la cuarta muestra. En su respectivo lugar. Y voy subiendo esto. Voy subiendo con mucho cuidado. Ahí partió. Esto es la cuarta muestra. Esto mide 26 grados. Si ustedes observan acá, 26 grados. Nuevamente a su mismo lugar. Entonces voy nuevamente acá. Ahí está. Esto sería la última muestra. Entonces, esto nuevamente me mide 26 grados. 26 grados. También nosotros podíamos medir esta altura Y con la regla y de este punto hasta este punto la X, ¿no? También podemos calcular el ángulo, ¿no? Por trigonometría y vamos a poder determinar así el coeficiente de rozamiento. Ahora vamos al cálculo. Con las medidas que se han obtenido en el experimento de fuerza de rozamiento estático, ahora calcularemos el coeficiente de rozamiento estático experimental.
Acá tenemos el coeficiente de rozamiento estático teórico, que varía entre 0,4 a 0,6. Hemos obtenido estas medidas en el experimento. Acá lo tenemos. Mira, fíjense, ahí están las medidas. Estas medidas lo voy a vaciar a esta tabla. Y hemos dicho, el coeficiente de rozamiento era igual al tangente del ángulo tita. Eso en los modelos matemáticos que hemos analizado. No sé. Lo que pide es calcular el valor promedio, la desviación estándar y el valor verdadero del coeficiente de rozamiento estático con un nivel de confianza de 90%. Y esto, si quieren, ustedes lo pueden verificar con la calculadora. Entonces, aquí está, mira, fíjense, aplicamos las tangentes a los ángulos, ¿no? Y esto además vamos a elevar al cuadrado. Y esto es suma de coeficiente de rozamiento estático, que vale 2.48. Esto lo voy a llevar acá. Entonces divido entre número de muestras, que es 5. El coeficiente de rozamiento estático promedio es igual a 0,5 adimensional, ¿no? Y la suma de coeficiente de rozamiento estático al cuadrado, aquí está, aquí lo llevo, no sé. Entonces esto lo llevo acá y la suma, esto lo elevo además al cuadrado. Eso dice la fórmula, ¿no? Sobre el número de muestras. La desviación estándar del coeficiente de rozamiento estático es 0.02645. Esto pueden ustedes verificar con la calculadora, ¿no? Ahora vamos a determinar el TD Student crítico. Para eso necesitamos determinar el grado de libertad. El grado de libertad es número de muestras menos 1. Entonces el grado de libertad es 4. Aquí está 4. Y el nivel de confianza 90%. Eso está en la guía de ejercicios, ¿no? Entonces el T de Student es 2.132 newtons. Ahora sí vamos a calcular el valor verdadero del coeficiente de rozamiento estático. El valor verdadero es igual el valor promedio más menos el error, ¿no? Acá los reemplazamos las medidas y vamos a redondear en función del número de decimales que tiene el valor promedio. Esto es el valor verdadero de la desviación del coeficiente de rozamiento estático experimental, ¿no? Ahora, si es que ustedes lo analizan, acá verdaderamente está entre este intervalo de 0,4 a 0,6, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático madera es 0,5. Modelo matemático para rozamiento cinético. Entonces acá tenemos el sistema de bloques, ¿no? Bloque M2, bloque M1. Entonces este bloque M1, si nosotros soltamos, va a partir de aceleración y va a acelerar. Pero acá tenemos dos incógnitas, la aceleración y el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, la aceleración vamos a determinar por el método cinemático y el coeficiente de rozamiento vamos a determinar por el método dinámico. Entonces, para la aceleración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los tiempos para diferentes desplazamientos. ¿Con qué voy a medir? Con el cronómetro. Acá tengo el cronómetro, mira, cronómetro. Entonces voy a medir para un desplazamiento H1, va a haber un tiempo 1 con el cronómetro del celular. Y anoto acá. Por decir, esto era 10 centímetros y el tiempo es 0,65. Un ejemplo, no sé. Para un desplazamiento 2, lo mismo acá. Anoto el desplazamiento 2 y cronómetro el tiempo. Así sucesivamente puedo llenar esta tabla. Luego, ¿qué voy a ir? Voy a ir a la ecuación, ¿no?
acá tengo la ecuación. Y voy a hacer un cambio de velocidad, porque parte del reposo la velocidad es igual a 0. Entonces tengo acá, este 1/2 aceleración es una constante experimental. Y este 2 lo voy a igualar a n. Entonces acá tengo una función potencial, donde tengo que calcular el k experimental. ¿Para qué? Para determinar la aceleración. Además, lo más importante, el coeficiente de rozamiento cinético teórico en las tablas varía, dice, de 0,2 a 0,4. En ese intervalo tiene que estar nuestro coeficiente de rozamiento cinético, lo que vamos a calcular. Ahora vamos a determinar el coeficiente de rozamiento cinético, porque ya tenemos acá por el método cinemático la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos para el bloque M1, para el bloque M2. Luego voy a aplicar la segunda ley de Newton. Digo, para el bloque M1, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En el sentido del movimiento siempre voy a considerar positivo. Acá está T positivo. Contrario al movimiento, voy a considerar negativo. Aquí está la fuerza de rozamiento cinético, que es nu por la normal. Y la normal es igual a este peso, masa 1 por la gravedad. Acá lo reemplazo. Es igual a la masa 1 por aceleración. Lo voy a denominar ecuación número 1. Para el bloque M2, en el sentido del movimiento siempre se considera positivo. Este peso es positivo. Contrario al movimiento, T es negativo. Luego voy a sumar esto. Sumo esto, no sé. Ecuación 1, ecuación. De tal suerte que esta T se simplifican, que tienen más y menos, ¿no? Y masa 2 por la gravedad menos el coeficiente de rozamiento cinético. Masa 1, gravedad, acá restamos. Y esto, masa 1 por aceleración, más masa 2 por la aceleración. De aquí voy a despejar el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, esta es la ecuación que me va a permitir calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Esta aceleración lo he determinado aquí, compañeros, por el método cinemático y el coeficiente. Este coeficiente de rozamiento cinético tiene que estar en este intervalo, 0,2 a 0,4. Esto sería madera. Entonces, ahora vamos al experimento. Ahora vamos a realizar el experimento de coeficiente de rozamiento cinético, para lo cual necesitamos los siguientes materiales. Acá tengo un bloque de masa M1 que tiene una masa de 616.3 gramos. Y acá tengo un bloque M1, estas portapeces va a ser un bloque M1, que tiene una masa de 302.5. Acá tengo un plano de madera, ¿no? Plano horizontal. Y además acá tengo conectado las poleas con un nuez. Entonces ahí tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a determinar el coeficiente de rozamiento, coeficiente de rozamiento cinético. Tenemos una balanza, una regla. Y lo más importante, vamos a utilizar el cronómetro de nuestro celular. Entonces, empezaremos con el experimento. Voy a unir con un cable N extensible este bloque M1 con el bloque M2. Y acá, ahí está, ¿no? Así se mueve a esa. Mira, fíjense, entonces, eso vamos a determinar la aceleración experimental por el método cinemático. Entonces vamos a cronometrar el tiempo para un desplazamiento de 10 centímetros. A ver, cronometraremos. Primera muestra. Entonces iniciamos.
Listo, ahí tenemos 0,33 segundos, o sea que ha tardado en desplazarse 10 centímetros en 0,33 segundos. Vamos con la segunda muestra, mira, fíjense, para 20 centímetros. Listo, 0,46 segundos. Vamos para un desplazamiento de 40 centímetros. A ver, para 30 centímetros. Acá lo tenemos. Listo. 0,92 segundos. Ahora vamos para 40 centímetros el desplazamiento. Entonces, acá lo tenemos. Mira, fíjense, para 40. Iniciamos. Hay 1,05 segundos. 1,05 segundos. Y para 50 centímetros. Voy a tener acá ya, ahí lo tenemos, 1,25 segundos. Ahora sí calcularemos esto, la aceleración experimental de este bloque madera y calculamos el coeficiente de rozamiento. Con las medidas que se han obtenido en el experimento de fuerza de rozamiento cinético, ahora vamos a calcular la aceleración y el coeficiente de rozamiento cinético experimental madera sobre madera. Acá nos hemos armado el sistema y hemos analizado los desplazamientos y hemos obtenido estas medidas. Acá lo tenemos las medidas, ¿no? Y la ecuación cinemática lo tenemos acá y hemos expresado en función de potencia. Ahora lo que tenemos que calcular, las constantes experimentales A y B. Luego calcular la aceleración experimental por cinemática. Entonces, primero, acá lo hemos analizado que esto era una función potencial, ¿no? Ya lo hemos identificado qué tipo de funciones, ¿no? Esta función tenemos que linealizar. Entonces, acá vamos a linealizar aplicando logaritmo de base 10. Entonces tenemos logaritmo de h, logaritmo de esta función. Entonces, aplicando propiedades expresamos en esta forma. Logaritmo de h es y, logaritmo de k experimental es a, n es b, logaritmo de t es igual a x. Entonces acá ya lo tenemos la función linealizada. Y estas medidas que hemos obtenido lo vaciamos acá, ¿no? Entonces x era logaritmo de t. Aquí está, mira, fíjense, o acá x logaritmo de t. Y y es logaritmo de h. Entonces aquí hacemos las operaciones con logaritmos, ¿no? Acá también de la misma forma. Y vamos a multiplicar x por y. O sea que logaritmo de t, logaritmo de h. Y vamos a elevar este logaritmo de t elevado al cuadrado. Entonces acá lo tenemos las operaciones de cada uno de ellos. Calculando, sumando esto, tenemos que sumar, ¿no? Y hemos obtenido menos 0,7368. Y es igual, suma de y sería esto, ¿no? Es igual 7,0792. Suma de xy menos 0,7751. Suma de x al cuadrado es 0,3567. Entonces aquí está la constante experimental B, que es n suma de x menos suma de x por suma de y, sobre n suma de x cuadrado, suma de x, todo está elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando aquí, esto es número de muestras n, ¿no? 5 muestras. Suma de y, esto lo he reemplazado acá, suma de xy,
Suma de X, este valor lo he reemplazado con su signo. Suma de Y, este valor. Número de muestras, 5. Suma de X al cuadrado, esto lo he reemplazado. Y suma de X, todo está elevado al cuadrado. Esto es signo negativo. Menos por menos se vuelve más. Entonces la constante experimental B es 1.080. Ahora voy a calcular la constante experimental A, que es igual suma de Y menos B, este constante experimental B, multiplicado por suma de X sobre número de muestras. Y hemos obtenido 1.575. Ahora, teniendo esta A, mira esta A, aquí lo van a mirar estos. A o aquí. A es igual logaritmo de base 10 multiplicado por K constante experimental, ¿no? Entonces acá lo escribes. Y voy a aplicar la propiedad de los logaritmos y despejo K experimental. Esto es igual, como es de base 10, A elevado a A. 10 elevado a A. Entonces, A, ¿cuánto vale? 1.575. K experimental es 37.58. Y este K experimental es, aquí lo tengo, K experimental es igual 1/2 por la aceleración. Y aquí está K experimental. La aceleración determina. La aceleración experimental había sido 75.2 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ahora voy a calcular el coeficiente de rozamiento cinético experimental. Y el coeficiente de rozamiento cinético teórico varía de 0,2 a 0,4. Eso no tenemos que olvidar. Madera sobre madera. Entonces, acá está. Hemos analizado esto en el modelo matemático del coeficiente de rozamiento cinético. Esta ecuacioncita hemos determinado, ¿no? Y reemplazamos. Aquí está la aceleración, esta aceleración. Estamos trabajando en el sistema CGCS. Entonces, el coeficiente de rozamiento cinético es 0,35, pero tenemos que redondearlo en 0,4. El coeficiente de rozamiento cinético es 0.4. Entonces, si nosotros observamos, está dentro del intervalo.